La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a no relajar las medidas por la nueva variante XE de COVID-19 y precisamente para conocer más de esto le agradecemos al investigador Antonio Lascano que tome la comunicación. Él es investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional. Doctor, es usted todo un experto. Muchas gracias por acompañarnos y buen día. Muchas gracias. En realidad no soy un experto en virus, pero sí tenemos en el laboratorio los miembros del grupo mucha experiencia trabajando con genomas de RNA, que es el ácido nucleico que, como ya a estas alturas todo el mundo sabe, es el componente, el RNA de virus como el SARS-CoV-2. Y lo primero que habría que decir es que la gente se asusta mucho con la aparición de variantes, pero es un fenómeno perfectamente normal. Mire usted, hasta noviembre del año pasado teníamos registrados en México la aparición de unas 200 variantes distintas, pero ninguna de ellas representó más del 1% de las personas infectadas. ¿Esto qué significa? Que digamos que esas como causantes de la pandemia no prendieron, como solemos decir en México, pero también es un reflejo de que es un proceso genético perfectamente normal. Lo que estamos viendo ahora, y el reporte viene del Reino Unido, que tiene uno de los mejores servicios de secuenciación, de los mejores mecanismos de vigilancia molecular de la pandemia, es el surgimiento de una nueva subvariante, si la queremos ver así, de Omicron, que se llama, como usted bien dijo, XE, y que es el resultado de una recombinación entre la variante BA1 y BA2 de Omicron. ¿Qué significa una recombinante? Déjeme poner un ejemplo que todos conocemos, las sirenas. Las sirenas, que desafortunadamente no existen en la vida real, son la mitad del cuerpo de mujer y la mitad del cuerpo de un pez. Una recombinante como XE es la mitad o un pedacito de BA1 y de BA2. No hay datos que indiquen en este momento que es más peligrosa, no hay datos que indiquen que se puede transmitir muy rápidamente, pero no hay que minimizar la información, sobre todo porque ahora hay un exceso de confianza, me temo que hay que decirlo en esos términos, de tanto el público en general como de las autoridades de salud en el caso mexicano y en otros países. ¿En qué se refleja ese exceso de confianza? En que la gente está dejando de usar el cubrebocas, por un lado, en que la gente está acudiendo a eventos en masa en sitios cerrados, y yo creo que hay que tomar en cuenta que a estas alturas de la pandemia, hay muchos de nosotros que tenemos inmunidad porque hemos sido vacunados, pero esa es una inmunidad que sabemos que no es permanente. Hay gente que tiene inmunidad porque sufrió la infección, pero sabemos que esa inmunidad también se diluye en el tiempo. Y número 3, a lo mejor estamos viendo la estacionalidad del virus, pero aunque el número de personas infectadas fuera bajo, si hay una cantidad grande que sufre la infección, puede tener efectos a corto, mediano o largo plazo graves. Por ejemplo, sabemos que las personas que han sufrido la infección, estadísticamente hablando, en promedio, van a ser más susceptibles a desarrollar diabetes de tipo 2. Y esos son, desde luego, problemas de salud que tenemos que evitar a toda costa. Buenos días, le saluda Luis Carlos Ortiz para preguntarle, la variante Omicron causó, digamos, poco daño a comparación de los primeros reportes del COVID-19. Estamos hablando con esta variante, esta nueva variante, que es la XE, ¿es parecida? ¿Hace el mismo daño o mayor, menor? ¿Qué nos puede decir al respecto? No lo sabemos porque apenas se acaba de detectar hace unos días, y acuérdese que las evaluaciones epidemiológicas dependen del análisis estadístico de poblaciones grandes.
Hasta hace 2 días había alrededor de 630 personas que tenían esta subvariante XE en el Reino Unido. Seguramente ya está en otros países, porque sabemos que los virus no respetan las fronteras políticas, no necesitan visa para pasar de un lugar a otro, y lo que sí sabemos es que ya hay un cierto nivel de inmunidad, como he mencionado, y que entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro optimismo. Preguntarle si las vacunas protegen contra todas estas variantes y si ya habrá necesidad de una cuarta dosis muy pronto en México, de refuerzo. Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Esa es realmente una pregunta muy importante. A ver, las vacunas que tenemos fueron diseñadas contra la variante original que apareció, que se reportó en China, en Wuhan, hace 2 años. Entonces, evidentemente, contra esa variante estamos bastante protegidos. El tiempo que dura la inmunidad que nos dan las vacunas, que sabemos que se diluye en el tiempo. Estas subvariantes son ligeramente distintas, y eso significa que el nivel de protección no va a ser igual. Ahora, hay una duda al respecto en torno a la cuarta dosis, y déjenme explicar por qué. La gente que se ha vacunado con una cuarta dosis se podría decir que están un poco más protegidas, pero si uno va por una cuarta dosis, significa que está muy atento con su estado de salud. Si uno está muy atento con su estado de salud, significa que se puso las anteriores vacunas, que usó el cubrebocas, que evitó los tumultos, evitó los sitios donde la posibilidad de contagio era mayor, y entonces ahí tenemos un problema de evaluación estadística. No sabemos si la cuarta dosis va a proteger más a las personas que ya se le pusieron, porque son gente intrínsecamente más cuidadosas, o porque efectivamente funciona. En todo caso, lo que es obvio es que no podemos estar pensando en una cuarta dosis, quinta dosis, sexta dosis para toda la población mundial, sino que es indispensable ya empezar a buscar una vacuna, cosa que están haciendo gobiernos y compañías farmacéuticas, que sea una especie de panvacuna, una vacuna que sirva para todas las variantes. Y desde luego también empezar a prestar atención a sectores no vacunados. Un movimiento muy fuerte en otros países para vacunar a los menores de edad, movimiento que en el caso mexicano no se ha visto todavía. Para cerrar, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, yo desde luego diría que no confiarse. Yo creo que mítines como el de ayer o antier que hubo en el Monumento a la Revolución son sitios espléndidos no solo para convencerse políticamente, sino también para infectarse. Yo creo que la gente tiene que seguir usando el cubrebocas. Le debo decir que yo ya empecé a ir a la ciudad universitaria en México, en la Ciudad de México, donde está mi laboratorio, y me dio mucho gusto ver que un número enorme, realmente enorme, de estudiantes traían el cubrebocas. Eso es algo que yo creo que es un ejemplo que debemos seguir. Yo creo que el gobierno no debe desmantelar toda la infraestructura que se tiene a propósito de la pandemia. Eso significa continuar con propaganda preventiva, significa terminar de vacunar a toda la población, significa instaurar y proteger, desarrollar la infraestructura de terapias intensivas, y algo muy importante que no se menciona en México, pero creo que es esencial, es la compra de antivirales, que sabemos que tienen una cierta efectividad y que se está haciendo en otros países. Sabemos muy bien, por ejemplo, que las personas inmunodeprimidas, porque están con tratamientos contra el cáncer, porque tienen algún problema de salud intrínseco, sabemos son más susceptibles hacia la infección. Bueno, esas personas generalmente tienen buenos registros en los hospitales de quiénes son, y entonces a los primeros indicadores de la infección inmediatamente deberían acudir a los hospitales y tener la posibilidad de que se les administren esos antivirales. Pero es algo de lo que el gobierno no habla. ¿Cuál es la responsabilidad del resto de la gente? Cuidarse. La pandemia no ha terminado. Supimos qué día de
deberíamos entrar en confinamiento, nunca vamos a saber cuándo va a terminar exactamente la pandemia. Claro, muy relevante esta información que nos está compartiendo. Muchas gracias, doctor Antonio Lascano, investigador emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Gracias por acompañarnos y por la orientación. Que estén muy bien, cuídense por favor. Igualmente, doctor.